Tú eres el único ser digno de gloria y de alabanza. Por eso, Señor, hoy, a manera de alabanza, dedicamos esta charla y este encuentro y este momento, Señor, que sabemos que te alegra y te goza. Porque así lo dijiste, Señor, cuando 2 o 3 se congregan en mi nombre, ahí estaré yo con ustedes. Es para ti, Señor. Amén. Bueno, buenos días de nuevo. Es un gusto estar con ustedes. Creo que esta charla que vamos a dar hoy la hemos dado un par de veces en diferentes lugares de la organización de ustedes, y es una charla que a mí me gustaría no tomar crédito de ella. Esta charla está basada en un libro que es muy famoso, de tal vez el principal defensor de la fe del siglo XX, un tipo que se llamaba George McDowell, y el libro que él escribió se llama Evidencia que exige un veredicto. Después de leer ese libro, me motivó a escribir unos estudios y a hacer esta charla, porque sentí que era importantísimo que todos adquiriéramos el conocimiento que estaba en ese libro. Un tipo, George McDowell, era un ateo, catedrático, creo, ¿no? Si no me equivoco, o era de la Universidad del Sur de Los Ángeles o era de Berkeley, y el tipo estaba harto de los cristianos y decidió hacer un grupo de estudio en su cátedra para desacreditar a los cristianos. Estaba harto. Entonces se fueron a investigar qué era lo que se constituía en la columna vertebral del cristianismo. Sus alumnos regresaron y le dijeron: bueno, si derrumbamos la resurrección de Jesús, se derrumba el cristianismo con ella. Entonces se tomaron el trabajo de ir a hacer una investigación a fondo sobre la resurrección de Jesús. Déjenme decirles que como resultado de ese trabajo, George McDowell entregó su vida a Jesús y comprobó más allá de toda duda que Jesús sí había resucitado. Y entonces escribió ese libro. Pero esto es importante. Y desde ese momento se dedicó a defender la fe, sobre todo en las universidades. Él hizo un ministerio que se llama Campus Crusade y recibía invitaciones de universidades y ponía 2 condiciones: una, que en su auditorio hubiera por lo menos 3,000 estudiantes, y 2, que él tenía que debatir contra los ateos, profesores, catedráticos de las universidades que él visitaba, para que ellos defendieran su ateísmo y él defendiera la escritura. Esas eran las condiciones que él ponía, y así se dedicó a eso. Les recomiendo que busquen y lean ese libro. Es un libro árido, es un libro lleno de datos, pero es un libro que le cambia a uno la forma de ver nuestro cristianismo, nuestra fe. Evidencia que sigue a un veredicto. Evidencia que exige un veredicto. Que exige. Sí. Rolando, el resumen, esa es la tesis, Sí. pero el cuento, el relato se llama Más que un carpintero. Y ahí está. Ahí está, yo lo acabo de ver ahí. Lo acabo de ver. Bien. Es el testimonio de él. El tema de hoy se llama El problema es Jesús. ¿Y por qué decimos que el problema es Jesús? Porque en nuestra cultura occidental nadie te va a volver a ver raro si vos le decís que Dios te acompaña. Y si son un poquitito más religioso, y cuando te encontrás a alguien y te despedes y le decís que Dios te bendiga, ya eso tiene un tonito más como de que ese chavo está un poquito más cerca, pero tampoco hay ningún problema. El problema es cuando vos hablas del Señor o cuando hablas de Jesús. Ahí te ponen una etiqueta aquí que dice fanático, que dice pandereta, que dice extremista, que dice fundamentalista, que de todo dicen. Mientras hablemos de Dios no hay problema. Nadie te va a etiquetar. Cuando hablas de Jesús, se vienen las etiquetas. Y se vienen velozmente. Con ese no se puede. Ese no se debe tomar de una birra, ese no debe ser este. Y se acabó, lo aíslan a uno. Para mí el problema fue Jesús. También fue la solución. Pero el problema arrancó ahí. ¿Quién es Jesús?
Bueno, de Jesús hablan muchos documentos históricos, pero sobre todo el principal documento del que habla de Jesús es la Escritura. La gente, en términos generales, y la semana pasada estuve con gente que decía precisamente esto, dice que la Biblia son historias viejas, algunos que son fábulas. La mayoría que no ha leído la Biblia dice que la Biblia ha sido alterada. A mí me hace mucha gracia porque yo tengo un amigo medio ateo y me dice, no, es que la Biblia con el tiempo la han alterado para conveniencia del clero y esto y lo otro. ¿No es como sabes? Ya, y es que ve, ahorita sale la verdadera Biblia porque van a hacer un descubrimiento en algún lado, lo sacan de las bodegas del Vaticano donde la tienen escondida y eso es lo que dicen. ¿Y vos cómo sabes? La Biblia es muy vieja, sí, pero ¿quién dice que lo que ahí dice es falso? La única forma, y esa es una respuesta bien interesante que ustedes pueden dar, la única forma que vos te podés descalificar la Escritura es leyéndola primero. Te invito a que la leas, y después de que la leas, volvemos a conversar. Ni uno solo ha venido de regreso a decirme la Biblia es mentira. Ni uno solo. Algunos desechan la discusión porque entienden que no tienen criterio para discutir, y otros genuinamente van, leen la Biblia y le entregan su vida al Señor. Porque vean, la palabra de Dios, dice la Escritura, es viva y eficaz. Dios no necesita a alguien con un micrófono aquí. Dios no necesita de nada ni de nadie. Dios se basta a sí mismo. Es que es tan bueno y misericordioso que nos tiene aquí, nos da un micrófono y nos pone a hablar, pero Él no nos necesita. Su palabra habla solita, sola. A veces Él, con lo bueno que es, nos da el privilegio de servirle, porque servirle a Dios es un privilegio. Pero bueno, otros dicen que la Biblia es para otros, no es para mí. Unos dicen que Jesús era un maestro, otros dicen que Jesús era un sabio, otros dicen que Jesús era un profeta. Otros dicen que cada religión tiene su propio Dios y es tan válido como el Dios cristiano. Y todos, absolutamente todos, se creen dueños de la verdad. Entonces la verdad se convirtió en nuestro mundo relativo en una verdad relativa. Hay gente que ha hecho estudios del posmodernismo y profundizan en este tema, hoy no es nuestro tema, pero hoy en día todo es relativo. Se acabaron los absolutos. Bueno, la Biblia es absoluta y Dios es absoluto. Y uno tiene que ser creyente absoluto, no hay más remedio. Porque el nuestro es un Señor radical. Jesús no se anduvo con carabalas. Jesús no venía y si vos estabas haciendo lo incorrecto, no hacía, ay, mijito, vení para enseñar. De una vez se bajaba, botaba los comerciantes del templo, a los que eran buenos de aquel tiempo, que eran los religiosos más respetados, los fariseos, les decía serpientes, sepulcros blanqueados, llenos de corroña en la cara, en el templo. Así que el nuestro no es un Señor blandengue, es un Señor radical y completamente absoluto. Si no estás conmigo, estás en mi contra. Completamente absoluto. Y eso choca mucho contra el relativismo de hoy en día. Hoy todo es relativo. Bueno, si aquel man quiere casarse con otro man, que se case. Si aquel carajo quiere casarse con la hermanilla, que se case. Si quiere casarse con una yegua, que se case. Hoy en día todo es absoluto, es relativo. ¿Ves? Sí. El man tiene derecho, lo discriminamos si se casa con la yegua. Es lo único que falta. Aquí, porque si no lo dicen uno yegofóbico aquí. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ser historiadores y vamos a cambiarnos el cassette y les voy a pedir por favor, si pueden, porque es muy difícil, quitarse todos los prejuicios de su cabeza. Olvídense de las clases de religión, olvídense de lo que el pastor o el sacerdote o el programa o la televisión, lo que fuera, les ha dicho. Durante la siguiente hora les voy a pedir que tengan
una actitud de historiadores. ¿Y qué es una actitud de historiadores? Aquellos que analizan la evidencia y emiten un criterio. Y que analizan la evidencia con base en la evidencia misma, sin prejuicios. Porque lo contrario de analizar la evidencia llenos de prejuicios nos va a hacer torcer nuestras conclusiones. Entonces hoy les voy a pedir, en la medida de lo posible, que se olviden de todo lo que ustedes han sabido de temas religiosos, todo. Y les voy a pedir que sean historiadores por un lado, y les voy a pedir que sean jueces. Yo voy a presentarles evidencia y ustedes van a emitir un veredicto. Pero para que yo les presente evidencia, ustedes tienen que ser muy receptivos a la evidencia. Decía Felipe Scaff que el propósito del historiador no es construir una historia de nociones preconcebidas y ajustarlas a su propio agrado, que es lo que muchos de nosotros hacemos, sino reproducirla a partir de la mejor evidencia y dejar que ella hable por sí misma. Para el historiador crítico, ninguna cosa es imposible. Por eso debemos acercarnos a la historia sin prejuicios, debemos evaluar las evidencias y emitir veredictos. Y eso es lo que les voy a pedir que hagamos hoy. ¿Qué pretendemos hacer durante la siguiente hora? Pretendemos demostrar que la Biblia es un libro único, que no hay ningún otro libro que se le parezca y que la edición es confiable. O sea, que lo que la Biblia dice es cierto. Eso pretendemos demostrarlo. También pretendemos demostrar que la Biblia fue inspirada por Dios y por lo tanto es su palabra. Vea que ahí no dice que la Biblia fue escrita por Dios. Ahí dice que fue inspirada. Porque la Biblia tiene coautores. Los autores de los libros de la Biblia no eran lapiceros en las manos de Dios, como oí alguna vez a alguien decir. Porque si fuera así, la Biblia toda tendría el mismo estilo, habría sido escrita en el mismo idioma y tendría las mismas características cada uno de los libros, y no ha sido así. La Biblia fue escrita por teólogos del calibre de Pablo, que era un tipo graduado en Harvard de aquel tiempo, y también de gente concha como Pedro, que era un pescador analfabeta. Y uno ve las cartas de Pedro cuando hacen traducciones literales del griego y ve que es una forma gramatical muy tosca la que él usa. Y él mismo dice, y esos escritos de Pablo que a veces ni yo entiendo, dice Pedro, porque así es. Eso lo vamos a ver más adelante, pero la Biblia tiene coautoría, no es solamente autoría de Dios, es inspiración de Dios, y a quienes inspiró le imprimieron su propio estilo. Pablo escribió como cartas, Lucas escribió como historiador, y así de diferente, ¿verdad? Vamos a comprobar también que Jesús existió. Vamos a comprobar que Jesús es Dios hecho hombre. Y aquí es, como dicen, donde la chancha parece el rabo. Esto generó divisiones desde el primer siglo de existencia de la iglesia, que Jesús es Dios hecho hombre. Desde entonces hasta el día de hoy. Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. Es una de nuestras grandes diferencias, ¿verdad? Para hacer esto es necesario que nosotros tengamos una actitud de historiadores, de jueces y de jurados. Borremos todo prejuicio en nuestras mentes y nos acerquemos a la evidencia con mente abierta. Y otra cosa que quería invitarlos a hacer es que se olviden del tema de la fe ciega. La fe ciega queda para la gente que no piensa. Y Dios nos dio a nosotros cerebro para pensar, para preguntar, para cuestionar, para racionalizar. Por eso nos dejó la Escritura, para que la analicemos, la cuestionemos, investiguemos en ella. Si no hubiera sido un Dios tremendamente irresponsable, porque ¿cómo creer en Él a ciegas? La fe cristiana es una fe racional. Creemos en un Dios histórico. Él nos fue dejando huellas en la historia. Y en un Jesús histórico. Saludo y otras. Creemos en hechos concretos, no en fábulas o filosofías. Y los vamos a ver ahora más adelante. Y vamos a tomar lo que Pablo dice, ¿verdad? Yo sé en quién he creído. Pablo no decía, yo creía ciegas. Pablo no, perdón, yo sé en quién creo. Porque Pablo se conocía la Escritura así. Y Pablo vio el cumplimiento de la Escritura en frente de sus ojos. Entonces hoy los voy a invitar
a que cuestionen. Se vale cuestionar la escritura, porque Dios te va a hablar cuando te responda. Se vale cuestionar al que está aquí y les dice cosas, y habrá más de uno, y yo entre esos que vamos a decir un par de caballadas. Cuestiónenlas, porque uno está sujeto a error aquí enfrente también, y se vale cuestionarlas y preguntar. Se vale porque Dios nos dio esa capacidad y no nos la dio porque no lo hacemos. Vamos a poner en juicio la Biblia y a Jesús. Yo les voy a presentar la evidencia y ustedes van a emitir el veredicto. Entonces, lo primero que vamos a ver es que la Biblia es única. No vamos a comprobar que es inspirada por Dios, no vamos a comprobar que es verdadera. En esta primera fase, solo vamos a comprobar que no hay otro libro en la historia de la humanidad que se le acerque a la Biblia. Es lo primero que vamos a comprobar. La Biblia es una colección de 66 libros. En la Biblia, esta es la Biblia Reina Valera. Hay las Biblias, hay otras Biblias que tienen los libros deuterocanónicos, que para efectos de doctrina no alteran mucho el tema, salvo en un punto que no lo voy a tocar hoy, que es el tema del purgatorio, que se deriva de uno de los libros de Macabeo, de un par de frases que hay ahí. No me interesa tocarlo el día de hoy, pero en realidad su nombre viene del griego, que quiere decir biblión o libritos o colección de libritos. La Biblia no es un libro, es una colección de libros. Fue escrita en un periodo de 1500 años, a lo largo de 60 generaciones, por más de 40 autores, entre los cuales habían reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, pastores, médicos, rabinos, cobradores de impuestos, etc. Fue escrita en diversos lugares como prisiones, palacios, desiertos, islas, durante viajes. Escrita en tiempos de guerra y en tiempos de paz. Escritas en 3 continentes, Asia, África y Europa. Escrita originalmente en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Y escrita en varios estilos literarios: historia, leyes, poesía, biografía, correspondencia, memorias y diarios personales. Y tiene, señores, una característica fundamental. Hay un hilo conector a lo largo de la escritura. Desde el versículo 1 del capítulo 1 del Génesis hasta el último versículo del capítulo 22 de Apocalipsis. Hay un hilo que la conecta completamente. Lo que es más, los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis hablan y detallan un lugar donde se habla y se detalla en los primeros 3 capítulos del Génesis. O sea, la Biblia toda completita tiene un hilo conductor. ¿Cuánto cuesta que toda esta cantidad de autores a lo largo de todo ese tiempo, con tantos estilos y tantas diferentes culturas, se mantenga un hilo conductor a lo largo del tiempo? Un amigo mío muy querido, que ya está en la presencia del Señor, me decía: mira, pone a 40 periodistas en un cuarto, darles una idea, 40 periodistas internacionales, sacarlos del país, que se vayan a sus países, decirle que regrese un año después y que traigan el desarrollo de la idea, a ver si esos 40 escritos mantienen un hilo conductor. Y eso, en la misma época, bajo la misma cultura. Es un imposible. Bueno, esto lo mantuvieron a lo largo de 1500 años, son datos interesantes, ¿verdad? Pero veamos el tema de la circulación de la escritura. Materia vieja. Hace 30 años, la Sociedad Bíblica Británica publicaba una copia de la Biblia cada 3 segundos, de día y de noche. Eso es 20 copias por minuto, 1200 copias por hora, 28.800 copias por día y 10.512.000 copias por año. No existe un libro que se imprima más que la Biblia, ninguno. El primer libro formal que se publicó en el mundo fue la versión Vulgata Latina en la prensa de Gutenberg. La Biblia ha sido leída por más gente y publicada en más idiomas que ningún otro libro en la historia del hombre. No existe un libro con la circulación que tiene la Biblia. ¿Eso la hace palabra de Dios? No, no la hace palabra de Dios. ¿La hace inspirada por Dios? Tampoco la hace. Pero sí la hace como única. Algo tiene que se imprime tanto. Veamos en términos de traducciones, porque esto asusta un poquito más. Fue el primer libro en traducirse. La Septuaginta fue una versión del Antiguo Testamento
que los judíos de Alejandría le pidieron a los judíos de Jerusalén, porque en Alejandría ellos hablaban en griego, y en Jerusalén obviamente en hebreo, y los judíos de Alejandría se estaban quedando sin escritura. Entonces contrataron a 70 rabinos expertos en griego y tradujeron el Antiguo Testamento. Por eso se llama Septuaginta, porque lo tradujeron 70 rabinos y enviaron la versión en griego a Alejandría. Fue el primer libro en traducirse que se conoce, la Septuaginta. Ha sido más traducida que ningún otro libro existente, pero vean los datos. La Biblia entera había aparecido en 240 idiomas y dialectos. Uno o más libros completos se habían aparecido en 739 idiomas adicionales, para un gran total en aquel tiempo de 979. Ahora hay más. Y uno dice, ¿dónde está la gente que habla tantos idiomas? Bueno, sí, está. Pueblitos perdidos. Bueno, ahí solo en Guatemala hay 60 y pico, creo, 65 dialectos. Solo en Guatemala. Prueba que la Biblia es la palabra de Dios, no prueba, pero prueba que es un libro único y que vale la pena leerlo. Veamos temas de supervivencia que son bien curiosos. La Biblia está escrita en materiales que son perecederos, básicamente papiro y pergamino, ambos, uno de extracción vegetal y otro de extracción animal, ¿verdad? Hecha de piel de animal. Ambos materiales son perecederos, se deterioran con la historia, con el tiempo, perdón. La Biblia se ha copiado, vuelto a copiar durante centenares de años antes de la invención de la prensa. ¿Por qué se tenía que copiar? Porque se deterioraba. Entonces, antes de que se deteriorara, había que hacer una nueva copiecita a mano, y después otra copiecita a mano, y después otra copiecita a mano. Y así se mantuvo en el tiempo. La Biblia, ahora que vamos a ver más adelante, tiene más evidencia manuscrita que las 10 piezas de cualquier literatura clásica combinada. Hay literatura antigua, sobre todo la más antigua que se conoce, que está completa, son los escritos de los filósofos griegos. Y ahora vamos a comparar los escritos de la Biblia con los escritos de los filósofos griegos y vamos a ver a qué conclusión llegamos. Esto es un tanto complicado, voy a tratar de hacerlo simple. Los conocedores dicen que para evaluar la autenticidad de un escrito hay que basarse en dos grandes criterios de los escritos antiguos, quiero decir. O sea, como los originales de los escritos antiguos no existen, de ningún escrito antiguo existe, porque se deterioraba. Entonces los conocedores dijeron, bueno, establezcamos dos criterios. El primero, ¿cuál es la diferencia o el intervalo de tiempo que hay entre la copia más vieja que tenemos y la fecha en que se escribió el original? Y establezcamos el primer criterio. Entre más cercana sea la fecha de elaboración de la copia que tenemos a la fecha en que se escribió el original, más auténtico o más posibilidad de autenticidad tiene el libro. ¿Me siguieron ahí? ¿Verdad? Si el libro se escribió en el año 0 y tenemos 3 copias, una del año 500, una del 700 y una del 1000, ¿cuál es más confiable? La copia más temprana, ¿verdad? Ese es el primer criterio que ellos establecieron. El segundo criterio que ellos establecieron es, ok, ¿cuántas copias iguales tenemos? Porque a mayor cantidad de copias iguales, mayor la probabilidad de que sean iguales al original que fue escrito. Entonces combinaban las dos cosas. Combinaban la cantidad de copias disponibles que son iguales y combinaban la fecha del escrito que tenían en su mano, la fecha más temprana versus la fecha en que el original se escribió. ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces vamos a ver algunos de los escritos que todos nosotros aquí damos por ciertos, porque los expertos dijeron que son ciertos, que son auténticos, que son verídicos, basados en los criterios que les acabo de dar yo, que son los escritos griegos, que son los más antiguos que se tienen. Vamos a ver. Veamos algunos de ellos. Las tetralogías de Platón, por ejemplo, se escribieron por ahí entre estas dos fechas antes de Cristo, 427 y 347. La copia más temprana que se tiene es del año 900 después de Cristo. Hay un lapso de tiempo entre la fecha de escritura y la copia más temprana de alrededor de 1200 años, y se tienen 7 copias.
Entonces, ¿qué dijeron ellos? 7 copias iguales. Ok, démoslo por cierto. Y entonces, cópienlo, llévenlo a bibliotecas, llévenlo a universidades, que estén en las cátedras de filosofía, y todo el mundo da por cierta las tetralogías de Platón con esta evidencia bibliográfica. Así Heródoto, para no ir en mucho detalle, 1300 años el lapso de tiempo y 8 copias. Eurípides, Demóstenes es el que tiene más. Tiene 200 copias iguales, y el lapso de tiempo entre su copia más temprana y la fecha de la escritura fue de 1300 años. Uno dice 1300 años, un montón de tiempo. Es decir, pues que se destruyeron. Entonces ellos dicen, no sé si ustedes están dudando ahora de que lo que tenemos de Demóstenes es cierto, pero ellos dicen que es cierto. Y todos lo hemos dado por cierto siempre. Y se vale. De si hay un montón de copias iguales, uno tiende a pensar que sí. ¿Verdad? Ahora yo les voy a invitar a hacer algo. Si los historiadores, si los filólogos, si los antropólogos, y todo el mundo que se encarga de estas cosas dio estos escritos como veraces, ¿qué pasa si le aplicamos el mismo criterio a las escrituras? Vamos a ver si es cierto. Pero si nosotros fuéramos jueces y yo estoy presentando el veredicto y ustedes no tienen prejuicios de ningún tipo, y ustedes dieron por buenos estos libros, y yo les compruebo que la Biblia tiene al menos esta evidencia, ustedes me la tienen que dar por bueno, ¿no? Para ser justos. Vamos a ver cómo se comporta eso. Evidencia manuscrita del Nuevo Testamento. Existen por lo menos 9000. A ver, rápido, carrera. ¿Cuánto habíamos dicho aquí? 200. Suave. El más arrecho de todos, ¿verdad? Que era lo que debemos tener en 200. El más arrecho. 9000 copias manuscritas del Nuevo Testamento completo. 9000. No menos de 4000 copias más de manuscritos parcialmente conservados. No hay libro sobre la tierra con esa cantidad de copias antiguas verificables. No hay ningún caso de literatura clásica que exista un intervalo tan corto entre el manuscrito más antiguo y la fecha de composición. Vamos a ver. ¿Cuáles teníamos aquí? ¿Cuál es el más temprano? Estos dos, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el más temprano del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento que tenemos más antiguo data del año 400 después de Cristo. Alrededor de 300 años después de que fue su redacción. ¿Cuánto tenía la copia más temprana del más temprano de todos? Vamos aplicando el mismo criterio. Dice, esto puede sonar mucho tiempo, pero la verdad de las cosas es que si lo comparamos con lo que ya dimos válido antes, eso nos obliga a que demos válido ahora el Nuevo Testamento. Pero por mucho. Se dispara muy por encima de los textos clásicos. Vamos al Antiguo Testamento, porque aquí cambia la cosa. Ese es el Nuevo Testamento, que es muy probable que sea el más cuestionado. Porque la gente cuestiona a Jesús, y cuestiona su deidad, y cuestiona sus milagros, y cuestiona sus cosas. Entonces, la verdad es esa. Normalmente la mayoría de los filósofos son ateos, entonces es muy fácil decirle, mira, vos crees en los escritos de Sófocles, de Aristóteles, sí, claro, por supuesto. No. Entonces tenés que creer en la autenticidad de estos que están aquí. Con el Antiguo Testamento es distinto, porque los judíos establecían como escritura genuina, escrita por Dios, sus rollos de los libros del Antiguo Testamento. Y como estaban escritos en material perecedero, una basurita, una arruguita, un huequito podía alterar el significado de una palabra. Y eso significaba que estaban alterando la palabra de Dios. Entonces ellos se ocuparon de hacer copias tan precisas que después de hacer la copia y verificarla, y ahora vamos a ver los métodos de verificación, el original lo destruían. Porque si el original quedaba por ahí, podía ensuciarse, arrugarse o hacerse hoyitos, y ese original era escritura, y por lo tanto se iba a estar escrito ahí algo que era palabra de Dios y que ellos estaban alterando. Vean qué celo es eso. Entonces lo destruían. Algunos decían que lo enterraban, otros decían que los quemaban.
Entonces, a partir de que hacían eso, el nuevo escrito, la nueva copia, pasaba a ser un original y tenía categoría de escritura. Entonces, si eso era así, ellos tenían que hacer las copias con muchísimo cuidado. Con muchísimo cuidado. Entonces, había tipos que se dedicaban solo a hacer copias. Solo eso hacían. Su vida entera salud. Su vida entera la dedicaban a hacer copias. Y claro, por supuesto, de tantas copias se iban aprendiendo de memoria las cosas, pero no los dejaban escribir de memoria. Había un supervisor así a la par. Ya. Si el tipo no hacía esto, lo devolvía. No podían escribir de memoria. Uno. ¿Ah? Perdía la chapa. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Veamos otros datos interesantísimos. Los talmudistas y los masoretas se les dio ese trabajo durante ese intervalo de tiempo que están ahí. Y veamos qué eran las reglas que tenían. Ni una palabra o letra debe escribirse de memoria, la primera. La segunda, entre cada consonante debe intervenir el espacio de un pelo o un hilo. ¿Por qué? Porque si le das más espacio podía atribuirse esa letra a la siguiente letra. A la siguiente palabra, perdón. Entonces le cambiabas el significado de la palabra. Entonces la distancia entre una letra y otra tenía que ser estándar, tenía que ser pareja. Y dice consonantes porque en el hebreo antiguo no había vocales. ¿Okay? Entre cada sección el espacio de 9 consonantes y entre cada libro 3 líneas exactas. Al final sumaban letras y palabras y elaboraban algoritmos o complejas operaciones matemáticas de verificación de resultados entre copias. Y adivinen qué hacían si el resultado entre dos copias era diferente matemáticamente hablando. Destruían el trabajo que acababan de hacer y cópienlo de nuevo. Por eso no hay mucho documento antiguo del Antiguo Testamento, por ese celo de ellos. Tenemos algunos que son bien interesantes, ¿eh? Vamos a ver. Los rollos del Mar Muerto. ¿Ustedes han oído hablar de los rollos del Mar Muerto? En los rollos del Mar Muerto se encontraron libros del Antiguo Testamento. Fue en el año 1947 en una cueva que un pastor encontró en tinajas unos rollos antiquísimos, y entre ellos estaba el libro de Isaías completo, del profeta Isaías, completito. Esos rollos datan del año 125 antes de Cristo, vean qué antiguos eran. Y ese libro se comparó con la copia más antigua que se tiene de Isaías, que es 1000 años después de Cristo, y eran exactos. Las dos copias eran exactas, lo cual demuestra el celo de los copistas del Antiguo Testamento. ¿Esto qué prueba? Esto no prueba que la Biblia es palabra de Dios, ¿verdad que no? Lo único que prueba es que la que tenemos el día de hoy es igual a la que se escribió. Eso sí lo prueba. Si somos justos en nuestro juicio, hoy podríamos decir, llevamos dos conclusiones. Una, la Biblia es única. Única en circulación, única en supervivencia, única en estilo conductor, etc. Única en traducciones, es única. Ahora acabamos de probar que es auténtica. Lo que tenemos hoy en nuestras manos es lo que se escribió, porque ha habido una cadena de eventos que cuidadosamente la han preservado. Pasemos entonces al tercer tema, la inspiración divina. Esto parecería ser lo más difícil, pero créanme que es lo más fácil, es lo más sencillo. Si nosotros afirmamos sin temor a equivocarnos que la Biblia es inspirada por Dios, eso separa completamente la Biblia de cualquier otro libro de cualquier religión. ¿Es bueno? Porque no hay libro de cualquier otra religión, incluyendo el Corán, que alguien podría decirme, pues que el Corán fue inspirado. No, el Corán lo escribió una persona. ¿Quién lo escribió? Mahoma. Y Mahoma no reclama inspiración divina al escribir el Corán. Mahoma dice que él subió a los cielos y estuvo con Abraham, y Abraham le contó cosas, entonces él bajó y las escribió. Eso es diferente a que usted esté escribiendo y Dios lo esté inspirando, ¿verdad? No hay nadie que se haya atrevido a lo largo de la historia, no hay nadie que se haya atrevido a decir que lo que yo estoy escribiendo es inspirado por Dios. Nadie.
La Biblia es el único libro que reclama eso. Entonces, si demostramos hoy que de verdad es inspirada, la Biblia se sale del montón de libros religiosos y destaca como libro único. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver. Primero lo primero, dice el libro de Deuteronomio que profeta cuya profecía no se cumple no es profeta. Y yo los veo a ustedes haciendo así. Pero nadie le había caído esa peseta, ¿verdad? Diciembre de 2012 nos trabajamos no sé cuántas veces, no sé cuántos chavalos del fin del mundo. Ninguno es profeta, porque su profecía no se le cumplió. A Nostradamus se le han reinterpretado sus profecías un montón de veces por irlas acomodando. ¿Quiénes han leído aquí las cuadrillas de Nostradamus? Levanta la mano. ¿Nadie? Vos. ¿No se entienden? No. Entonces uno puede inventar lo que quiera. Habla de un río Sister en una de sus cuadrillas. Yo un carajo salió diciendo que hablaba de Hitler. Ahora de Hitler, que hablaba de Nostradamus. Y todo el mundo se va ahí en la tira. National Geographic dice, y History Channel dice, y la verdad de las cosas es que no hay evidencia de cumplimiento de profecías de Nostradamus. No existe. Un matorral, un carajo ahí atrás, no sé qué. Sí, el asesinato de Kennedy, 18. Uno acomoda lo que uno quiera. Es que el monte Es el peor, Byron Kayan es peor. ¿Ah? El monte estaba verde. Ah, sí, bueno. Mucha mecha. Mucha mecha. Vamos a hacer definiciones. Profeta es aquel ser humano a través del cual habla Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y como Dios es perfecto y no se equivoca, el profeta tampoco puede equivocarse. Por eso, profeta cuya profecía no se cumple, no es profeta. Dios no habla a través de él. ¿Estamos claros? Puede ser que Dios transmita mensajes pertinentes para el presente o que lo haga descubriendo hechos futuros. Como estamos en definiciones, voy a definirles profecía. Profecía es algo que Dios dijo. ¿Ya? Profecía no es algo que Dios predijo. Hay profecía predictiva. El Apocalipsis está lleno de ella. El Antiguo Testamento está lleno de profecías que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Eso se le llama tipos y antitipos. Algo que se dio en el Antiguo Testamento y se cumplió en el Nuevo. El Antiguo Testamento, de acuerdo a unos estudiosos, solo un 5% del Antiguo Testamento tiene profecía predictiva. O sea, algo que Dios dijo a través de un hombre que no era de cumplimiento del presente, sino que se refería al futuro. Solo un 5% de los versículos del Antiguo Testamento tienen profecía predictiva. El 95% restante tiene otro tipo de profecía. O sea, los profetas hablaron en el nombre de Dios, Dios habló a través de ellos, pero no del futuro. Habló del presente o habló del pasado. Típicamente, ¿qué ocurría en el Antiguo Testamento? Iba el pueblo de Israel por ahí, el pueblo de Israel se desviaba, Dios le mandaba un profeta y le decía: ¿qué te pasa? ¿Por qué te desvías? Venga para acá otra vez. Venían para acá otra vez, seguían adelante y el profeta se moría. Lo mataban. Una, dos, lo mataban. ¿Ahí había profecía predictiva? No. Había profecía exhortativa. Es como que uno esté portándose mal y un amigo le dice: ¿qué te pasa? Otra vez para la casa, a portarse bien. Ok, no hay uno ahí. Bueno, eso es, lo están exhortando a uno. Y si Dios habla a través de ese amigo de uno, bueno, eso es profecía exhortativa. ¿Estamos claros en estos temas? Esto es importante que lo tengamos clarito. Además, como los profetas están de moda, yo les voy a decir algo, voy a aprovechar. Yo sé que se vacilan estas carambadas, pero a mí me han embarcado tantos chavalos diciéndome: así dice el Señor. Y algunos se rajan y me lo dicen en lenguas, como si yo entendiera. Vale, si no, cristiano, no entiendo. Pero bueno, el famoso "así dice el Señor" me ha metido unas tortas que ustedes no quieren oír. Entonces un día me cansé. Me fui al baño en casa, que es donde yo oro. Es el único lugar donde nosotros los hombres tenemos intimidad. El resto de la choza no es de uno. ¿No es cierto eso? Quéjese.
Señor, si tenés algo que decirme, decímelo vos. Ya no me mandes, chavalos, a decirme nada. Vos te escribiste la escritura para hablarme a mí. Yo voy a leerla y te voy a oír a través de ella. Y del futuro no me hables, porque el futuro te pertenece a vos, no a mí. Y lo que sea que va a ocurrir en mi futuro, porque vos lo decidiste, va a ocurrir, me lo digan o no me lo digan. Entonces no me interesa saber de mi futuro. No me interesa saber de profetas modernos. No me interesa de chavalos que me digan, así dice el Señor, así dice el Señor. No me interesa, Señor, vos ya me hablaste a través de la escritura y es lo único que me basta. Solo eso me basta. Y de ahí te voy a oír, no voy a oír a nadie más. Y como tengo 10 años de decir esto, pues este micrófono nadie más me volvió a decir nada. Bueno, vamos a ver. Oye, de vez en cuando yo levanto profeta, créanme. Pero ese chaval lo tiene que validar su profecía muy bien. Porque uno no se puede ir en la primer finta, porque hay un montón de charlatanes. Y uno se va y el montón de gente se va en esa finta. Lo que sea que ustedes oigan, llévenlo a la escritura. Lo que sea que oigan, llévenlo a la escritura. Ok, en este sentido, si comprobamos que en el Antiguo Testamento se escribieron y detallaron hechos futuros que se cumplieron, podemos afirmar que solo Dios puede hacer esto. Pues señores, el futuro no es de conocimiento humano. Cuando Moisés le dijo, Señor, yo soy tartamudo y tengo que jalar a Egipto a liberar el pueblo que quien dijo que me mató, y yo le digo, mira, es muy sencillo, decirles que te envió, yo soy. Yo soy quiere decir el eterno, el que siempre he sido, el que siempre seré, el eterno presente, yo estoy por encima de la línea del tiempo y yo veo desde abajo pasado, presente y futuro, y Él es el único ser que tiene esa capacidad, no hay otro ser. Como tiene esa capacidad, inspiró a unos chavalos en el pasado, en el Antiguo Testamento, a escribir cosas que se iban a cumplir en el futuro, en el Nuevo Testamento. Es el único ser que tiene esa capacidad. Entonces, si nosotros demostramos más allá de toda duda que lo que se escribió en el Antiguo Testamento, en el pasado, se cumplió exacta y precisamente en el Nuevo Testamento, en el futuro, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el que inspiró esas dos cosas, ¿quién fue? Dios. ¿Están de acuerdo conmigo en esa prueba? Okay. Vamos a ver. El Antiguo Testamento fue escrito en un periodo de 1500 años y cesó 450 años antes de Cristo. En esos años, hasta que se escribió el primer libro del Nuevo Testamento, se le denomina el silencio intertestamentario. Los libros deuterocanónicos se escribieron, algunos de ellos durante esa época, sobre todo Macabeos, pues son libros históricos que narran de la lucha de los judíos comandados por un chavalo, Judas Macabeo, para liberar el templo que estaba en manos de Antíoco Epífanes y los chavalos que estaban ahí haciendo sacrilegios y queriendo que los judíos adquirieran su religión, etcétera, etcétera. Pero la verdad de las cosas es que el Antiguo Testamento cesó con el último libro del Antiguo Testamento que tenemos el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué hay avesados en la Biblia? ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Aquí. Así es. Ahí terminó. Se volvió a escribir, valga la redundancia, escritura hasta por ahí del año 55 después de Cristo. Algunos dicen que fue la carta de Gálatas, otros dicen que fue primera y segunda de Tesalonicenses. No es tan relevante. Sin duda alguna, los evangelios no fueron los primeros libros que se escribieron del Nuevo Testamento. Están escritos en ese orden, que es el orden en que se nos facilita el estudio y el aprendizaje. Pero el primer evangelio que se escribió, que fue el evangelio de Marcos, se escribió por ahí del año, para arriba del año 55, y ya algunas de las cartas de Pablo habían sido escritas. Sí, yo he visto esa expresión un montón de veces. Sí, muchas. Pero sí es, o sea, el orden en que está escrito el Nuevo Testamento no es el orden en que aparece en nuestras Biblias. Eso aparece para facilidad de estudio. Bueno, si por lo menos sabemos que hay 450 años de diferencia entre un testamento y otro, podemos rebatir una de las principales objeciones de la inspiración de la escritura y el cumplimiento de profecías.
No vamos a ver 300 profecías, no saldríamos de aquí nunca. Pero hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que profetizan de Jesús, de su vida, de su muerte y de su resurrección. Más de 300. Y como en la iglesia primitiva, o sea, la iglesia de los primeros 100 años, los apóstoles o los discípulos de Jesús, que recibieron instrucciones directas del que vaya y usted va a enseñarle a la gente de esta manera, usted va y dice tal cosa, así, instrucción directa. ¿A qué apelaron ellos? ¿Cómo defendían ellos al Mesías? El Antiguo Testamento dijo esto y esto y esto y da su cumplimiento. El Antiguo Testamento dijo esto y esto y esto y da su cumplimiento. Y así creció la iglesia. Y si así creció la iglesia, entonces ¿por qué no va a crecer la iglesia hoy de la misma manera? Con raciocinio, con razón. Veamos las más llamativas de las profecías. Hay una objeción por ahí medio sorompa, pero bueno, vamos a ponerla porque está ahí. Dice, las profecías fueron escritas durante o después del tiempo de Jesús y por lo tanto se cumplían en sí mismas. Y claro, hay una gente que dice, no, hay profecías del Antiguo Testamento que no estaban ahí y se escribieron después de que Jesús nació, murió. Y entonces escribir sobre algún evento ya hecho y decirle profecía es muy fácil. Sí, claro. Lo que pasa es que tenemos un Antiguo Testamento escrito años antes del nacimiento de Jesús. ¿Se acuerdan que hablamos de la Septuaginta? De la Septuaginta. El libro que tradujeron los 70 ancianos, y por eso se los expliqué, en Jerusalén para los judíos de Alejandría. Fue escrita en el año 285-246 antes de Cristo, en tiempos de Ptolomeo. O sea, fue escrita. Todo el Antiguo Testamento ya estaba escrito y traducido por lo menos 250 años antes de que Jesús naciera. Por lo tanto, tenemos completa seguridad de que ninguna de las profecías del Antiguo Testamento fue escrita después del nacimiento de Jesús. ¿Vamos bien? Sí. Okay. Vamos a ver. La Biblia, y por eso decimos que Dios es un Dios histórico. ¿Cuánto nos queda? ¿Alguien lleva tiempo? 20 minutos. Por eso decimos que Dios es un Dios histórico, porque dejó pistas. Dejó pistas. Entonces él dijo en el Antiguo Testamento, les voy a decir cuáles son las características que tiene que tener el Mesías para que ustedes estén seguros cuando llegue. Entonces les voy a dejar una listita. Empecemos a revisar la lista. Primero, Génesis 22:18 dice, en tu simiente serán benditas, y se le estaba hablando a Abraham, todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces aquí lo que le está diciendo el Señor a Abraham es que el Mesías, o la bendición como le llamaban los judíos en aquel entonces, iba a venir de la descendencia de Abraham. Dicen, oye, pero metió un montón de gente. Sí, metió un montón de gente, pero excluye otro montón de gente. Saludos. Todos los que no descienden de Abraham. Entonces lo que vamos a hacer es un proceso discriminatorio, ¿verdad? En Génesis 21:12 dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te preocupes por el muchacho ni por tu sierva, escucha todo cuanto te diga Sara, porque en Isaac te será llamada descendencia. Esto era el tema aquel famoso de los dos hijos de Abraham, ¿verdad? De Ismael y de Isaac. Y lo que el Señor le está diciendo es, claro, Ismael también es hijo tuyo. Curiosamente Ismael se hizo una gran nación. Curiosamente Ismael tuvo 12 hijos. Los 12 hijos asistieron al funeral de su abuelito Abraham. 12 hijos de la nación árabe. 12 tribus de Israel. Qué curioso, ¿verdad? Bien. ¿Qué está diciendo aquí? Que de Isaac vendrá la descendencia que va a sacar a su Mesías, no de Ismael. Por lo tanto, número 1 ya dijo que de Abraham vendría la descendencia, y ahora está diciendo que es de Isaac. Al decir de Abraham quitó a todos los demás, al decir de Isaac eliminó a Ismael y quedó como que de Isaac vendría. Saldrá estrella de Jacob, saldrá estrella de Jacob, dice el número 24:17, o lucero, o la estrella de la mañana, y eso lo vemos en el Apocalipsis cuando Jesús se llama a sí mismo lucero o estrella de la mañana. Dice, Jehová dice que saldrá la estrella, el Mesías de Jacob.
Isaac tuvo dos hijos, que eran gemelos, Jacob y Esaú. Aquí vuelve a discriminar un poquito más y dice, bueno, tenía que ser descendiente de Abraham, descendiente de Isaac, ahora dice descendiente de Jacob. Entonces excluye a todos los hijos de Esaú. Después, más adelante, dice, no será quitado el cetro de Judá ni el bastón de mando de entre sus pies. O sea, vean qué curioso, va a venir de la tribu de Judá. Y dice, de las familias de Judá saldrá el Señor. Jacob tuvo 12 hijos, que son los 12 patriarcas de Israel, de donde salieron las 12 tribus de Israel. Lo que dice el Señor es que sale de Judá y no de los otros 11. Todavía nos queda un montón de gente, porque de Judá descendieron miles de millones de gentes, pero acabamos de eliminar un montón de gente de la lista, ¿verdad? Y ahora dice que del tronco de Isaí, que era el papá del famosísimo rey David, que del tronco de Isaí un vástago retoñará de sus raíces. Esto es una forma, se los voy a poner de esta manera. La traducción del hebreo al español hereda un poquito de la cultura hebrea, pero la cultura hebrea es muy compleja. Entonces, cuando uno pasa al español ciertas cosas, uno tiene que medio explicarlas, porque, a ver, la Biblia fue escrita por hebreos, en la cultura hebrea, en el idioma hebreo, gente que era muy rara, y siempre ha sido muy rara desde aquel entonces, con una cultura muy curiosa, que a nosotros nos es difícil de entender. Para nosotros acercarnos a la escritura y poder occidentalizarla para que la entendamos, hay que hacer una cierta maroma, porque no es fácil, no es nada sencillo. Hay que entender temas culturales y voy a tomarme un segundo para darles una explicación de temas culturales para que vean cómo es que uno medio saca conclusiones. Ustedes se acuerdan de un texto precioso que se usa mucho, donde el Señor dice: venid a mí los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar. ¿Han oído ese texto? ¿Verdad que termina porque mi yugo fácil y ligera mi carga? Uno dice, bueno, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y uno la carga, uno la asume como la carga de vida y eso. Les voy a decir qué estaba pasando. En la Palestina de Jesús, el centro de los pueblos eran los mercados, porque como no había refri, la gente tenía que ir a hacer la compra del día. Salía en la mañana, hacía la compra del mercado y regresaba. Entonces, al estar el mercado en el centro, todo el mundo en el pueblo pues tenía como una misma distancia donde ir. Los comerciantes tenían chavalos que les llamaban cargadores, que eran los que llevaban el diario de las doñas, llevos, y les pagaban por viaje. Entonces los comerciantes, para ahorrarse unas platas, ponían sobre los hombros de los cargadores 2 y 3 cargas para ahorrarse 2 viajes. Entonces los cargadores empezaron a jorobarse y donde iban con las cargas iban todos jorobados con cargas muy pesadas sobre ellos. Jesús toma esa imagen y dice: venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y habla de que la carga de él es ligera y que el yugo de la esclavitud, porque el yugo viene de esclavitud, que esos tenían con aquellos, el yugo de él es muy sencillo y muy fácil. Entonces el texto bíblico, cuando conoces un poquito de la cultura de aquel tiempo, toma una riqueza diferente. La siguiente vez, cuando nosotros leamos ese texto, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, inmediatamente se nos va a venir la figura a nuestra mente. Por eso uno tiene que entender un poquito la cultura de aquellos tiempos para que la escritura todavía se enriquezca más, ¿verdad? Bueno, ya dijimos que sale de Judá, y ahora dice la escritura que va a salir de Isaí, el vástago que retoñará de sus raíces, ¿verdad? Isaí era el papá del rey David. Entonces aquí está planteando la descendencia davídica, ¿verdad? Y está diciendo, bueno, va a venir de Abraham, va a venir de Isaac, va a venir de Jacob, va a ser de la raíz de David, que es hijo de Isaí. Hasta ahí. David tuvo hijos y hay una descendencia también multitudinaria, digamos. Pero ya logramos discriminar a otro poco de gente. Sigamos con requisitos. Ahora hay un requisito del lugar de nacimiento. Entonces ahora el Señor no solamente va a discriminar de origen, de nacimiento, o sea, de ancestros, sino ahora va a eliminar todos los lugares de la tierra a excepción de uno.
todos los lugares de la tierra a excepción de uno. Les recuerdo, cuando llegaron los sabios de Oriente, donde Herodes, ¿te acuerdas de la charla de Navidad? No eran ni tres, ni eran reyes, ni eran magos, ni uno era negro. Y se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Nada de eso dice la Biblia. Ahora nosotros inventamos de las cosas. Cuando llegaron los sabios de Oriente a Jerusalén, le dijeron: Herodes ha nacido el rey. ¿Qué hizo Herodes? Se fue en carrera donde los que conocían escritura y dijeron: ¿dónde dicen las escrituras que iban a ser el Mesías? Aquellos se fueron a estudiar y regresaron con una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Así es. ¿Cómo supieron ellos? ¿Cuál escritura vieron? Esa. El libro de Miqueas. El libro de Miqueas dice: pero tú, Belén, Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Le dijeron: Herodes, en Belén va a nacer. ¿Dónde nació el Señor? Vámonos al historiador, a Lucas, que es el evangelista que se preocupó por investigar la historia. Lucas dice: aconteció en aquellos y nos dejó pistas históricas, Lucas, para que no tengamos errores. Fue en la época de Augusto César, fue durante el primer censo que hizo Cirenio, gobernador de Siria, ¿verdad? Y dicen que José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Sigamos más abajo. María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Lucas investiga dónde nace el Mesías y resulta que nace allí. Ellos vivían en Nazaret, no vivían en Belén. El Señor, que se las sabe todas, hace que el emperador haga un censo. Los censos se hacían con propósito de impuestos, para ver dónde estaba quién y qué ganaba quién. Y por obligación, en los censos uno tenía que ir a la ciudad de origen de uno. Y Belén era la ciudad de origen de José. Curiosamente también de María. Pero era José el que importaba en ese momento. Porque en la cultura hebrea la mujer no importaba. El hombre sí. Entonces José es obligado a ir de Nazaret a Belén por causa del censo. Y estando en Belén, nace Jesús y se cumple la profecía. Solo Dios puede saber eso. Pero les voy a decir otra cosa más que leí hace poquito que me gustó muchísimo. La única razón por la cual Dios lo sabía es porque Dios lo provoca. ¿Verdad que sí? No es que lo sabe todo, es que lo provoca todo. Él hizo eso para que ocurriera de esa manera, porque en Dios no hay casualidades. Sigamos con otras. Vean esta. El profeta Oseas en el Antiguo Testamento dice: cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Cómo? Si iba a nacer en Belén. ¿Qué anda haciendo el Mesías en Egipto? Nosotros ahora lo sabemos, pero en aquel tiempo yo me imagino que Oseas escribiendo esa carta dice: ¿qué será esto? ¿Ah? ¿Verdad? Sí, más mecha. Bueno, tuvo que irse en carrera José y María a Egipto para que no mataran al hijo, cumpliendo la profecía de Oseas. Vean qué curioso esto, ¿eh? Veamos a ver los primeros requisitos. El Mesías tenía que ser descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, de Isaí, de David, y tendría que nacer en Belén. Debía migrar a Egipto y luego regresar. Estos requisitos fueron establecidos 400 años antes de que Jesús naciera y excluyen a los habitantes del planeta que no los cumplen. Ahora sí, del mundo entero no podía nacer el Mesías salvo en Belén. Y del mundo entero no podían tener ascendientes que no sean esos, de acuerdo a la Escritura. Entonces pasen por una zaranda. ¿Cuántos hombres ahora son candidatos para ser Mesías los que cumplan eso? Esto es lo que acabo de decir. Vamos a pasar un poquito y vamos a ver confirmación del mesianismo. Dice Isaías:
No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El Mesías iba a ir a trabajar a un polvoriento, asqueroso, despreciado pueblo llamado Nazaret, de donde todos los judíos estaban de acuerdo, de ahí no va a salir nada bueno. Curiosamente, cuando regresan de Egipto no van a Belén, regresan a Nazaret. Y ahí el Señor crece en tamaño y en sabiduría, dice la Escritura, que es una parte muy bonita, y crece en gracia. Y a los 30 años dice: chao mis tatas, tengo que ir a Betel. Una nota al margen: ¿por qué a los 30 años? Porque por la ley judaica los sacerdotes no podían tener menos de 30 años de edad. Y él es el sumo sacerdote, el sacerdote más importante, aquel que es el medio a través del cual llegamos a Dios. Entonces no podía tener menos de 30 años cuando empezara su ministerio público. Una notita al margen. Dice Lucas que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Él trabajó 2 años y medio en Galilea, y solo medio en Jerusalén, solo medio en Judea. Perdona, para aportar algo nada más rápidamente. Sí. El primer acto público, él estaba en la sinagoga a los 30 años, ¿va? Y está la pared llena de pergaminos, y de casualidad saca el pergamino que habla De mucha casualidad. de mucha casualidad. Era Isaías. Y eso fue en Nazaret. Así es, de mucha casualidad. Sí, Jesús trabajó casi todo su ministerio público en Galilea. Muy poquito estuvo en Judea, muy poquito. Pero bueno, uno dice: Jesús, conociendo las Escrituras, las forzó a cumplirse, diría uno, para que me diga Mesías, ¿verdad? Uno podría decir eso. Sigamos adelante, a ver si es cierto. Ese es el libro que leyó que vos estás diciendo: el Mesías abriría los ojos a los ciegos y los oídos a los sordos. Este fue el texto que leyó. Ese fue el texto que leyó. En el libro de Isaías ya hablaba de lo que el Mesías iba a hacer. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en estepa. Josefo era un historiador judío contratado por los romanos para escribir la historia de Roma mientras estuvieran en Palestina. Y Josefo consignó un montón de cosas de Jesús, sus milagros, su muerte, lo que decía la gente que había resucitado. Todo eso está en las cronologías de Josefo, todo eso, que es una fuente autorizada extra Biblia, por si alguien quiere también pasar por ahí. Este es un tema que antes de explicárselos, antes de leerlos se los voy a explicar. Juan era primo de Jesús, ¿ustedes saben eso? Juan el Bautista era primo de Jesús, solo que vivía lejísimos y no se veían, pero eran primos. Juan viene y arranca su ministerio público. Jesús viene, Juan lo bautiza. Juan dice: yo tengo que hacerme chiquitico, él tiene que hacerse grande, como todos nosotros deberíamos decir. Juan va a parar al bote y Jesús empieza a crecer en su ministerio público, y viene a los discípulos de Juan que el maestro se robó el mandado. Y dice Juan: mira, ¿será que va a ser Mesías? Juan, no nosotros, Juan. De todo. Y haber declarado que era el Cordero de Dios, la Pascua cumplida hoy, y todo ese montón de cosas. Ay, vayan y le preguntan. Y vienen y me cuentan. Y se fueron los discípulos. Jesús, ven acá. ¿De verdad vos sos el Mesías? Así nos mandó Juan. Dios. Y les dice Jesús: vea, vamos a hacer un trato. Yo no les voy a decir nada, mis obras van a hablar por mí. Y si lo que ustedes ven está de acuerdo con las profecías de las Escrituras, vayan y le dicen a Juan lo que ustedes vieron, y Juan sabrá. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Y qué estaban viendo? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados.
de los pobres, es anunciado el Evangelio. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a los discípulos de Juan? Vaya y dígale a Juan que las profecías del Mesías las está cumpliendo. Eso es lo que le está diciendo. Entonces sí soy el Mesías. Bueno, esto ya lo sabemos, la entrada del Mesías en un burrito, lo cual Jesús podría provocar, ¿verdad? No necesariamente que esté profetizado, eso se cumple al azar, uno podría decir, pero de todas formas entró con un burrito. Contrario a los generales romanos que entraban en un corcel blanco, ¿verdad? Él entraba en un burrito. ¿Por qué en un burrito? Porque él entraba en paz. Ganador, pero en paz. Él no venía a pelear una guerra, iba a ir a pelear una. Eso estaba profetizado también. Entonces, a ver, en términos, otra vez, de las discriminaciones, aparte de las que dijimos antes, él tenía que empezar su obra mesiánica en Galilea, hacer señales sobrehumanas, sobrenaturales, y entrar a Jerusalén como un rey. Dice el Salmo 41, escrito 900 años antes de Cristo. Repito, 900 años antes de Cristo. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó el pie contra mí, o sea, me traicionó. Así lo narra Juan. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al que Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Esto me hace una gracia porque ese era Juancillo. Juancillo era muy joven, tendría 16, 18 años por ahí. Y se recostaba a la par de Jesús y Jesús lo acariciaba, era como el menorcillo. El sopla de Pedro. Ay, Juan, pregúntale vos. Es lo que dice ahí. Ay, Juan, pregúntale vos. Entonces hizo señas Simón Pedro para preguntar a quién era aquel de quien hablaba. No se atrevió Pedro, eso es capaz que dice que soy yo. Era Pedro. Y entonces le preguntó, ¿y qué respondió Jesús? A quien yo le dé el pan mojado de ceres. Con mi pan comido. Y bueno, los 30 piezas de plata, con ese número y ese material, fueron profetizadas. Y no, ahora sí. Zacarías dice: yo les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y entonces pesaron mi salario. ¿Cuánto fue el salario del traidor? 30. ¿Cuánto le pagaron a Judas? 30 piezas. Aquí está. Perdón. En Mateo 26:15 se les dijo: que me queréis dar y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron sin saber. Los sacerdotes del templo estaban cumpliendo la profecía. Estaban sirviéndonos a nosotros para que entendamos esa realidad. Y ahí no termina, porque ¿cómo se llama? Judas las devuelve. La devolución también estaba profetizada. Jehová me dijo: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Entonces tomé las 30 piezas de plata y las eché en el tesoro de la casa de Jehová. Judas se devolvió y les echó las 30 piezas de plata a los sacerdotes en el templo de vuelta. Así lo narró Mateo. Entonces, Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, a devolver realmente las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes. También profetizada la revolución. Los vestidos del Mesías tenían que ser repartidos y asignados al azar. Los romanos cumplieron la profecía. Dice el Salmo 22. Lástima que no tenemos tiempo, porque les hablaría del Salmo 22. El Salmo 22 fue el salmo que Jesús citó en la cruz. La gente creyó: oye, está llamando a Elías. Y otros dijeron: ay, le está diciendo al papá que lo abandonó. El Salmo 22 es uno de los salmos proféticos más importantes, donde se narra, entre otras cosas esto, se narra que sus manos iban a ser perforadas y sus pies también. Ahora lo vamos a leer más adelante. Jesús en la cruz estaba citando el Salmo 22, no le estaba reclamando al Padre. Estaba diciendo: yo soy la profecía cumplida del Salmo 22, y por eso lo estaba recitando. Los invito a que lean el Salmo 22 completo, porque empieza. ¿Cómo empieza el Salmo 22? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así empieza el Salmo 22. Al citarlo Jesús en la cruz, está diciendo: yo soy. No está reclamando al Padre. El Padre no puede abandonar al Hijo, pues son uno. Eso es una contradicción teológica.
Nunca el Padre puede abandonar al Hijo. Jesús se sacrificó y ahí estaba el Padre, porque son uno. Entonces no le estaba reclamando, papá, ¿por qué me abandonaste? No estaba haciendo eso. Estaba citando el Salmo que detalla los eventos que ocurrieron en la cruz. Y está diciendo, ven, yo inspiré aquello hace 900 años y hoy lo estoy cumpliendo. Lean el Salmo 22, se van a asustar lo que dice el Salmo 22. Una pregunta. Sí. La repartición de sus vestidos a través de la suerte fue profetizada. ¿Sí? Es que la gente habla mucho de la suerte y hay gente que usted va a salir a hacer algo y le dice, que tenga mucha suerte. No. Esto es un tipo de dados. No, me explico. La suerte para mí no existe. No existe. No existe. Si existe la suerte, no existe Dios. Así es. Para mí no existe la suerte. Un Dios de suerte no existe. No existe. ¿Verdad? A ver, si entendemos que todo lo que pasa en nuestras vidas está bajo el control de Dios, ¿cuál suerte? ¿Verdad? Mateo narró el cumplimiento, dice, cuando lo vieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. El Salmo dijo, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echando suertes 900 años antes. ¿Quién iba a obligar a los soldados romanos a hacer algo? Ya esa profecía no puede ser cumplida a la voluntad de Jesús para cumplirla, ¿verdad? También le dieron en su muerte hiel y vinagre, porque estaba profetizado en Salmo 69, hiel y vinagre. Y Mateo dijo que le dieron beber vinagre mezclado con hiel. Otra profecía cumplida. Voy a ir pasando un poquito más rápido. Ahí lo tienen el texto, les voy a decir. Solo había una manera de que un crucificado muriera, se le acelerara la muerte. Porque los crucificados morían por asfixia. Ellos se les ponían una tablita en los pies para que pudieran hacer esto. Porque al estar con los brazos extendidos generaba una presión sobre las costillas, sobre los pulmones y les faltaba el aire. Entonces les ponían la tablita para prolongarles la muerte. No era porque eran buena gente, era para que duraran más muriendo. Entonces la forma de acelerar esa muerte era quebrándole las piernas para que no pudieran hacer este movimiento. Entonces cuando ya precisaba que muriera, le quebraban las piernas. Eso pasó el día que Jesús muere con los otros dos ladrones, porque el sábado era el sábado más importante del año, era el sábado de Pascua. Entonces los judíos fueron donde Poncio Pilato y dijeron, bueno, sí, era el mismo. Y fueron a quebrarle las piernas a la gente para que murieran. Cuando llegaron donde Jesús, ya Jesús estaba muerto. A él no le quebraron las piernas, porque tenía que cumplir con el Salmo 34:20 que decía, él guarda todos sus huesos y ninguno de ellos será quebrado. Qué curioso, ¿verdad? El día de la muerte de Jesús, haré que se ponga el sol a mediodía, dice el Señor a través del profeta Amós, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. ¿Y qué dice Marcos? Al mediodía, a la hora sexta, pues empezaba a contar la hora de las 6 de la mañana, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Esa tiniebla yo no sé cómo podía ser cumplida si no fuera de forma sobrenatural. Vamos a pasar esto rapidito porque están todas esas profecías cumplidas. Y veamos el proceso en sí mismo. Abraham, como elección del patriarca, las profecías de origen que dijimos, ¿verdad? Isaac, Jacob, Isaí, Judá, todo lo que tenía que hacer el Mesías, sanar a los sordos, a los leprosos, etcétera, etcétera, las profecías de muerte que tenía que cumplir y otro montón de profecías que no tenemos tiempo para ver, ¿verdad? Solo Jesús cumplió todo eso. Nadie más, ningún hombre sobre la faz de la tierra cumplió todo eso. Hoy, con el acelerador así ya. Yo sé, pero es que es una pregunta que le acabo de hacer. Es que es una profecía que Jesús hace, yo creo que la última profecía que él hace en la cruz, que él le dice al delincuente, al ladrón que está ahí, le dice, hoy mismo estarás conmigo al paraíso. Sí, así es. El primer inquilino del paraíso fue el ladrón. Es correcto, y hay gente que dice que jamás, de verdad, que por lo menos hoy mismo. Sí, le dio llave. No, sí. ¿por qué lo llevo? Sí, es. Solo hay un punto que es el que los judíos se toman, todas se cumplen y hay unas que los judíos dicen no se cumplen.
o sea, Jesús es descendiente de David, pero en los evangelios se narra toda la descendencia hasta José, y José no es padre. Y María también, la descendencia de María también. Tengo que robarte tiempo. Hay dos genealogías, una en Mateo y una en Lucas. Una es de José y la otra de María. José es el padre legal de Jesús, porque la madre no importaba. Vos tomabas tu nombre de tu padre. Mi papá se llamaba Edgar. En aquellos tiempos yo me llamaría Rolando Bar Edgar. Rolando, hijo de Edgar, así era como me llamaba. Me podían poner apodos como el lugar de donde yo venía, José de Arimatea, es que venía de un pueblo que se llamaba Arimatea. O también por mi oficio, José el carpintero. Pero mi nombre lo heredaba de mi padre, no de mi madre. Jesús no tenía papá, pero tenía un papá legal bajo el cual Dios puso en custodia. Un tutor. Y en su genealogía tenía que contar por fuerza. Pero ¿de dónde viene la descendencia de David de Jesús? De María, que era descendiente de David. Si vos ves la genealogía de María, era descendiente. ¿Ok? ¿Estás claro? Sí. No, yo estoy claro. Solo que ese punto es el único que los judíos toman como para decir que no es el Mesías. Okay. Hay un número que hizo un actuario matemático, lo va a pasar por encimita, tiene muchos ceros. Pero dice, hay una probabilidad de que Jesús haya cumplido todas estas profecías por casualidad. Por casualidad. Esa probabilidad es igual a 1 en 10 a la 17 y equivale, aquí está en colones. El libro de George McDowell dice que equivale a poner una moneda de $1 en todo el estado de Texas. Que vos te tapes los ojos, marcar una moneda con X y llenar el estado de Texas de monedas de $1, vendarte los ojos, que entres caminando el estado de Texas y con los ojos cerrados hagas así y encontré la moneda marcada. Esa es la probabilidad de que sea casual. De que sea casual. Y ahora sí vamos a entender. ¿Quién fue Jesús? ¿Por qué hemos hablado de todo esto? ¿Pero quién fue Jesús? Nos dice el libro de George McDowell, más que un carpintero. Fue un carpintero pobre, hijo de un carpintero pobre, de un pueblo pobre llamado Galilea, por el basal que había ahí. No tenía plata, no tenía armas y solo trabajó alrededor de 3 años. Sin embargo, conquistó millones de personas, más que Alejandro el Grande, César, Mahoma y Napoleón, todos combinados. Todos combinados. No hay nadie que haya vivido sobre este planeta que haya evocado una cantidad de literatura entre tantos pueblos e idiomas y que lejos de menguar va creciendo. Ese es Jesús. Y Él es el único ser que ha dividido la historia en dos. No hay más. Antes de Cristo y después de Cristo. Un pobre, un pueblo polvoriento, carpintero, limpio, dividió la historia en dos. No hay nadie más famoso que Jesús, en la historia de la humanidad no hay nadie más famoso que Jesús. Pero bueno, hay un tema aquí complejo con el cual quiero cerrar la presentación de esta mañana. Ni Moisés, ni Mahoma, ni Confucio, ni ninguno de los líderes religiosos de ninguna religión ha aseverado que es Dios. Ninguno. Nadie se atrevería. Jesús lo hizo. Él dijo de sí mismo que era uno con el Padre. Él aceptaba adoración, lo cual en la religión judía, en la escritura, en términos generales, se prohíbe adorar cualquier ser que no sea Dios. Si él aceptaba adoración, él estaba diciendo que él era Dios. Él perdonaba pecados y el único que tiene potestad para perdonar pecados es aquel contra el que se peca, ¿verdad? Yo no puedo agarrar este micrófono y hablarle a Manuelito. Y yo donde Ricky, ay Ricky, perdóname por lo que dice a Manuel. ¿Verdad que no puedo hacer eso? ¿Verdad que no puedo hacer eso? Con Dios tampoco. Cuando usted peca, peca contra Dios. ¿Quién es el único que lo puede perdonar? Contra el que pecó. ¿O no?
Y él usaba títulos para sí mismo como hijo del hombre, que era en una profecía del Mesías en el libro de Daniel, hijo de Dios, etc. Y se rajó como la manta. Él dijo ser el yo soy. Muchas veces. Muchas veces. De hecho, cuando llegaron todos a capturarlo en Getsemaní, con palos y los judíos y todo el mundo decía, ¿dónde está el Cristo? Y él se volvió y dijo, yo soy. Y todo el mundo cayó al piso. Porque el yo soy estaba ahí. Leanlo, es curiosísimo ese texto. La gente se lo pasa muy por encima. Por lo tanto, no podemos llamarlo que era un gran maestro, no podemos llamarlo que era un gran profeta, porque él no dejó esa posibilidad. No la dejó. O es Dios o no es. Pero no podemos limitarnos en que es un maestro o en que es un profeta. Y tenemos dos posibilidades de esa aseveración de Cristo. O es mentira, o es falso. Él no era Dios. O si es verdadero, él sí era Dios. Son las únicas dos probabilidades que nos deja él. No hay ninguna en el medio. O era Dios o no era. Dicho por él mismo. Si él no era Dios, entonces supongamos que hay una probabilidad que él sabía que eran falsas, que él no era Dios. Él estaba consciente que no era Dios y él decía que era Dios. Por lo tanto, representó una comedia, fue un mentiroso y fue también un tonto porque murió por eso. ¿Verdad que sí? Hay otra posibilidad. Él no sabía que eran falsas, por lo tanto estaba autoengañado. No, él estaba autoengañado, por lo tanto estaba loco. Estaba de atar. Era un loquito más. Hay un problema. Él murió por su locura, pero también todo el manojo de apóstoles estaban locos porque murieron por eso también. Y todos los discípulos y todos los mártires estaban locos porque murieron por eso. Pero bueno, si nosotros decimos, no, él no era Dios, solo dos posibilidades tenemos: o era mentiroso o estaba loco. Pero si sí es Dios, entonces él es Señor. Por lo tanto, nosotros lo podemos rechazar como Señor, o nosotros lo podemos, eso nos genera incertidumbre, o nosotros lo podemos aceptar, lo cual hace que recibamos sus promesas. No hay más posibilidades que esas que ustedes tienen ahí. No existen otras. En cuanto a Jesús, solo esas existen. Y claro, tenemos pruebas de vida. George McDowell, el que les contaba del libro. Alice Cooper, que antes, no sé si ustedes se acuerdan de Alice Cooper en sus conciertos de rock, que le pegaba mordiscos a las culebras vivas y se sangre. Ahora el mae es el ministro de alabanza en Houston. ¿Eh? Eso es lo que yo no jodas. ¿Qué tirada vas a decir? Solo eso te falta. A lo que llegó. Otro loco más. Coco, el de Coco y su pandilla, Juan Luis Guerra, hay miles de ejemplos de vidas cambiadas. Tapón. Hay miles de vidas cambiadas. Pero aquí la pregunta es, con toda esta información que se les acaba de dar a ustedes, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, bueno, jalemos tres sillas aquí. Y en una le decimos al Señor que se siente, en otra sentamos a Pedro y en otra sentamos a Pablo. Y les preguntamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué dijo Pedro en el primer discurso que dio después de Pentecostés? Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Eso dice Pedro. El Señor, dicho sea de paso, a Nicodemo le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le agrega el Señor: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y finalmente Pablo dice: esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos,
serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a orar, Señor. Delante de la evidencia, Señor, nos queda emitir juicio. Nos queda hoy decirte, Jesús, tú eres Señor. Tú eres Señor. No hay otro Señor, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Solo tú, Señor. Es con tu sangre que se escribió el pacto de perdón. La sangre derramada, Señor, por ti, es la tinta, Señor, con que firmaste ese pacto. Como tú eres el gran yo soy, Señor, y tú nos conoces desde antes de la fundación del mundo, dice tu palabra. En la cruz tú sabías quiénes íbamos a estar aquí el día de hoy, Señor. Y desde la cruz gritaste, Señor, esa oferta maravillosa. Te cambio mi santidad por tus pecados. Te cambio mis ropas blancas por tus ropas sucias. Te perdono. Recibe el perdón. Porque en la cruz, Señor, nosotros que estábamos peleados contigo, nos reconciliamos contigo. En la cruz, Señor, se derramó tu gracia, se derramó tu misericordia, se derramó tu perdón. Así como se rasgó el velo de arriba abajo, Señor, las puertas de los cielos se abrieron y ahora tenemos, Señor, entrada libre al trono de la gracia, a donde podemos acercarnos a papá y decirle: Abba, Padre, papito hermoso y querido, aquí venimos tus hijos, Señor, a sentarnos en tu regazo, a que pongas tu mano sobre nuestra cabeza y nos des consuelo y paz, Señor, y nos des la fuerza para anunciar estas buenas noticias allá afuera, a la gente que no tiene esperanza, Señor, a la gente que vive sin ti. Señor, danos sabiduría, danos guía. Aquí hay un grupo, Señor, de hijos tuyos, Señor, que quieren servirte, que quieren servirte en tu voluntad y para tu gloria. Porque todo lo que hacemos, Señor, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, es para tu gloria. Todos ellos, Señor, junto conmigo, nos presentamos delante de ti. Ponemos en tu regazo nuestros sueños, ponemos en tu regazo nuestros planes, ponemos en tu regazo nuestros temores y angustias, ponemos en tu regazo las cargas del cargador, Señor, y las soltamos ahí, Señor, porque somos libres en ti, Señor, libres de toda carga. Voluntariamente nos ponemos tu yugo, que es fácil, Señor. Somos esclavos tuyos, hacemos tu voluntad. Tu palabra dice que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. A ti, Señor, solo a ti, a nadie más, Señor, sea el honor, sea la gloria, sea el poder y sea la grandeza, por todos los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Vamos a estirarnos un poquito, pero no se pongan de pie, no se desordenen. Ya van a ver la dinámica que vamos a hacer. Don Roberto, venga por aquí, por favor. Don Ricardo, venga por aquí. Roberto Marigal, ustedes saben cuál es el signo de los cristianos. Ustedes saben cuál es el signo de los hombres de negocios. El amor. Es el amor. Y tenemos un himno de esta fraternidad que hemos dejado de platicar.
y voy a meter a Ana en un problema.